Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora, el programa semanal donde crecemos juntos escribiendo. Soy Manu. Yo soy Miguel. Yo soy Fernando. Y en el programa de hoy ahondaremos en el proceso de creación del cómic desde el punto de vista del guionista. Vamos a hablar de cómo surge la idea, cómo decide el guionista qué dibujante quiere y por qué, y cómo esa idea se transforma en el proyecto final. Para eso hemos engañado de nuevo a Fernando Llor, que está aquí con nosotros. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Bien, bien. Y hemos sustituido a Carmelo por una jarra de cerveza y un chupito de tequila. Sí. Nada, que el pobre hombre no ha podido venir, pero bueno, pues estamos aquí para recordarle. Y qué mal suena, ¿no? Sí, ni que hubiese... Y honrar su memoria. Exacto. Un saludo, Carmelo. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar. Esta pregunta va directa para Fernando. Vamos a ver, Fernando, ¿cómo sabemos que una idea pertenece al formato de cómic y no a otro formato? Claro, yo cuando me hacen esta pregunta siempre me quedo un poco perplejo. Realmente no hay una idea que sea más propicia para hacer en cómic que para desarrollarla en cualquier otro formato. De hecho, el cómic acepta cualquier tipo de idea, ¿no? O sea, tú en cómic puedes contar aventuras, puedes contar terror, puedes contar misterio, puedes contar porno, puedes contar lo que te dé la gana. Es decir, el cómic acepta cualquier tipo de género y cualquier tipo de historia. A mí siempre me llamaba mucho la atención hace años, cuando empezaba a dar clases de guión y tal, que de repente algún alumno exclamaba: tengo una idea que es como muy de cómic. Y yo decía, coño, pero es que no es que haya ideas muy de cómic, es que hay ideas que son buenas para hacer historias y luego el formato es algo externo a lo buena que sea la idea, ¿no? Te decía que una de las razones por la que te hago esta pregunta y por la que te van a caer otras preguntas topicazo es porque de hecho es la que mucha gente se hace, ¿no? Dice, oye, pero esto no es más de cómic, ¿no? No es que en el cómic no se puede hacer esto o lo otro. Entonces me gustaría que eso, ¿no? Tú como persona que ya, bueno, como guionista y como alguien que trabaja en esto y que está además muy metido en ello, pues para que un poco vayas quitando ciertas ideas del colectivo, ¿no? Y incorporando las que realmente serían, ¿no? Yo entiendo eso, que como es un medio muy visual, a lo mejor la gente se puede pensar que hay elementos que el lector no va a coger de la misma manera si es un cómic que es una novela, ¿no? No, claro, pero yo lo pienso y digo, pero es que también hay novelas de superhéroes, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor puede parecer que es un formato única y exclusivamente del cómic y que no se puede salir de ahí, del que luego se pueden hacer adaptaciones cinematográficas, pero hay novelas de superhéroes, ¿no? Entonces, no es que existan historias buenas para según qué formatos. Yo creo que eso es una de las ideas que hay que desterrar y que hay que empezar a pensar de otra manera. O sea, un cómic puede ser todo lo dramático, todo lo profundo, todo lo oscuro que quieras, y igual que una novela, igual que una obra de teatro, igual que una película. O sea, todo es comicable. Sí, claro, exactamente, todo es comicable. Todo es comicable. Esa es una gran expresión. Claro, es que supongo que también la gente lo que pasa es que entiende mal en el sentido, ¿no? de que aunque un cómic sea visual y que haya muchos elementos que el lector va a entender al observar la imagen, mientras que la novela no funciona así porque tiene que leer la escena, ¿no? Por ejemplo, ya da la impresión, ¿no? de que el cómic tiene que ser una cosa de superhéroes, o que tiene que ser una cosa muy, no vacía, ¿no? pero más ligera, ¿no? Y no es así. O sea, a la vista hay comicazos, no sé, como Sandman, ¿no? Por ejemplo, que dices, qué maravilla tienes delante de la cara, ¿no? Aquí. No, claro, o sea, a veces da la impresión de que el cómic está reducido al mundo de los superhéroes en Estados Unidos y tal, y luego al Asterix, el Tintín y el Lucky Luke en el mundo franco-belga, pero es que el cómic
lleva evolucionando un montón de años y se han creado cosas impresionantes de todo tipo, y lo seguirá haciendo, porque además es un arte que sigue desarrollándose día a día. Entonces, pues evidentemente tratar de poner cortapisas en ese sentido, de decir no, esto es para cómic y esto es para una novela, cada vez tiene menos sentido. Sí que es verdad que a lo mejor hay que repetirlo más y hay que insistir más para que estas cosas vayan desapareciendo, pero bueno, lo repetiremos las veces que haga falta. Claro. Yo sí que te admito que yo caigo en que cuanto más bizarra y más loca me parece una idea, más lo identifico con el cómic japonés. O sea, de alguna manera me lleva esto sería un buen manga, ¿sabes? Ya, pero bueno, también había entonces... cosas muy bizarras en la literatura de los 60 y 70 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor es porque ahora nos hemos criado y nos hemos educado un poco con estos referentes de que lo burro es lo japonés, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que hay referentes en otras artes. Y de hecho, es que también hay una cosa, ¿no? Que es la temática, a lo mejor, que se trata por lo general. En el europeo, pues a lo mejor hay una cosa más variada, ¿no? En el americano, pues sí, predomina el superhéroe, y en el caso del manga, pues sí, a lo mejor hay, como dice Miki, hay historias más bizarras, así, más extrañas. Pero claro, sí, no, claro, esa parte, ¿no? Del hecho de que una idea o no sea comicable, como estabas hablando. Sí, pero bueno, a la vista está, ¿no? Que si en Japón existen pues tropecientos géneros y a su vez un montón inmenso de subgéneros, que todo es comicable, ¿no? Es decir, el problema aquí a lo mejor es de cultura lectora del cómic, ¿no? De que a lo mejor siempre nos estamos un poco quejando de lo mismo, de que nos faltan lectores, de que falta acercar el cómic a la gente, pero bueno, ahí estamos, claro, en ello estamos. Entonces vamos a ir por partes. Sí. Tenemos una idea, porque hoy, bueno, como hemos dicho, vamos a hablar un poco del desarrollo del cómic, desde la idea seminal hasta, pues eso, hasta que hemos concluido con el cómic, si es que tenemos la suerte de que nos lo publiquen, ¿no? Entonces, tenemos ya la idea concreta de lo que queremos hacer. ¿Cómo empezamos? ¿Empezamos escribiendo una prueba? ¿Buscamos a alguien que quiera empezar con nosotros? ¿Cómo empezamos en esto, Fernando? Bueno, cada esto vaya por delante, ¿eh? Cada autor tiene su método y su manera de hacer las cosas y un poco de organizarse. Ahora bien, hay cierto patrón más o menos común a cómo funciona el mundillo de la venta de proyectos en España, que normalmente suele ser desarrollar un poco la historia, es decir, tener un argumento más o menos escrito y finalizado de principio a fin, aunque luego ese argumento vaya a variar o vaya a evolucionar o vaya a cambiarse. Después se hacen como unas pequeñas fichas de personaje para definir un poco qué aspecto o qué patrón psicológico van a seguir nuestros personajes. Y un poco cuando tengamos eso, escribimos unas pocas páginas de guión, pues 4 o 5 páginas de guión, y con eso nos ponemos a buscar dibujante. Una vez que tenemos dibujante, hacemos esas 4 o 5 páginas con una portadita y a moverlo entre las editoriales, ya sea en España o buscando un traductor y lo mandamos a Francia o lo mandamos a Estados Unidos o lo mandamos a donde nos lo vayan a comprar, básicamente. Claro, entonces cuando estamos escribiendo estas 4 o 5 páginas, ¿qué tipo de cosas estaríamos escribiendo? ¿Como una escena que nos interese, un concepto que nos interese dentro de lo que es la idea que queremos del cómic que queremos contar? Es recomendable el utilizar páginas que, aunque no sean las primeras páginas del libro,
sí que nos vayan a mostrar diferentes ambientes, ¿no? Es decir, si yo voy a tener una historia en la que hay acción, pero también hay diálogos y hay distintos tipos de localizaciones, es importante que en las páginas de muestra se pueda enseñar un poco de cada, ¿vale? También es interesante que si no todas, al menos 3 de las páginas sean correlativas. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el editor entienda cómo manejamos la narrativa. La narrativa es cómo diseccionamos la historia en viñetas, cómo se van leyendo las viñetas de una a una y cómo las viñetas nos van trasladando por la página hasta la página siguiente. Entonces esto es importante que un editor lo vea, porque imagínate que en una viñeta determinada no se entiende el desarrollo o no se sigue bien el sentido de lectura o lo que sea, ¿no? Entonces automáticamente el lector pierde el hilo, y si pierde el hilo está fuera de la historia. Entonces es importante que la narrativa se maneje bien. Entonces esto es importante mostrarlo en unas páginas de muestra. Si tú llegas con una página de muestra y todos son splash page, las splash page son estas páginas que son solo un dibujo en toda la página, ¿no? Entonces te dirá, bueno, pues sí, haces unas splash page preciosas, pero yo no tengo ni idea de cómo manejas la narrativa. No sé de qué va esto. Entonces es interesante eso, sobre todo, bueno, pues el mostrar diferentes ambientes si luego van a estar reflejados en la historia, y también pues que haya un poco de todo, es decir, que vean cómo dialogas, que vean cómo manejas la acción, un poco estas cosas. Yo suelo hacer un truco que es bueno, un truco, es una manera de trabajar que hago yo. Normalmente cuando una historia va a tener acción, pero esa acción no va a estar al principio de todo, yo me hago el típico recurso de adelantar parte del final, ¿no? Digo, pues voy a poner la persecución en el principio, pongo 2 páginas y luego pongo el típico cuadrito de 2 años antes. Entonces me vale un poco para adelantar esa acción que va a venir después, ¿no? Ese tipo de cosas. Además también creo que cuando empiezas con acción enganchas más rápido al lector, ¿no? Era un poco lo que decía el amigo Blake Snyder, en lo de Salva al gato y tal. Ese es un gran libro, ¿eh? Sí, ese está muy bien, el de Salva al gato. Sí, es uno de estos manuales de guión estupendos porque se lee en una tarde. Está muy bien. ¿Tú, Miki, alguna pregunta? No, hombre, de momento esto yo diría que quien nos escuche se quede con el consejo de esta manera de hacer las cosas. Porque esto es igual. No, es igual que cuando intentas mandar una novela a una editorial, pues claro, le tienes que resumir en 3 páginas todo el trabajo de 2 años, ¿no? Entonces, a ver cómo lo haces, que quede bien, que convenzca, que claro, es que es así. Entonces, bueno, pues parece una manera que a ti te ha funcionado. Entonces, bueno. Entonces, es una manera. Claro. Y parece buena, además, porque después de visto cómo le está yendo ahora, que al señor Fernando, que está sacando aquí unas cosas muy chulas. Sí, sí. Bueno, claro, pero porque todo lo que no sale no lo cuento. Eso es, ¿cómo llaman eso? Porque eso es una cosa muy interesante también. No me acuerdo del concepto, pero algo así como la estadística del fracaso, del éxito o algo así, ¿no? Que es sí, cuando la gente se queda solo con la gente, se queda solo con el porcentaje de victorias que ha habido en una cosa, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, no, es que este escritor le funcionó. Sí, pero es que por cada un escritor que le sale adelante algo, hay 1000 que no. Esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo de las páginas, los personajes, esto es el dossier, ¿no? Lo que se llama dossier. Sí. Pero claro, sí, para conseguir un dibujante, ¿cómo sabemos cuál es el dibujante adecuado y más o menos en qué consiste ese proceso de búsqueda? Pues es complicado, de resumir. Yo cuando empezaba a plantearme en serio el hacer cómics, más o menos en 2012,
mi forma de acercarme a la búsqueda de dibujante era poner anuncios en foros. Yo ponía un anuncio, claro, imagínate, de aquellas aún se llevaban los foros. En Forocoches. No, en Forocoches sí. No. El mejor sitio, sí. Pero sí, o sea, yo lo que solía hacer era esto, ¿no? Ponía un anuncio en foros de dibujantes y tal, y esperaba a que hubiese respuesta. Y un poco la gente que te responde pues te manda un portfolio o te manda tal. Entonces yo no era, en aquel entonces no era como tengo una historia que he dibujado pensando en que que he escrito pensando en que me la va a dibujar este tío. No, yo tenía una historia, ponía un anuncio, me llegaban varias respuestas, y entre esas yo seleccionaba al que más me gustase o no seleccionaba a nadie porque no me terminaba de gustar, ¿no? lo que me llegaba, y así estuve trabajando durante un tiempo. Sí que es cierto que en el momento en que empiezas a publicar y en el momento en que empiezas a recibir un poco más empiezas a tener más visibilidad en el mundillo, sí que es verdad que se te van animando dibujantes que te escriben, ¿no? Te escriben un privado y te dicen, oye, que a ver si podemos hacer alguna historia juntos, que no sé qué y tal, ¿no? Entonces voy alternando un poco, voy alternando entre gente que me escribe o gente con la que trabajé haciendo alguna historia corta o trabajé en algún proyecto anterior o trabajé en tal, y luego sigo poniendo algún anuncio. De hecho, en el Espíritu del Escorpión, que es la última que acaba de salir, puse un anuncio en un grupo de Facebook que se llama La Cantera del Cómic, y fue un grupo que se creó específicamente para esto, es decir, para unir a guionistas con dibujantes, ¿no? Entonces la gente va poniendo, oye, estoy disponible para hacer una historia, o me apetece hacer una historia de vaqueros espaciales, ¿no? Entonces pues la gente va diciendo, pues me apunto, o a mí me gustaría, o te mando el portfolio o tal, ¿no? Es un poco lo que ha venido a sustituir. Tiene que ser un gustazo también. Sí. Sí, no, te decía eso, que tiene que ser un gustazo también cuando ya el trabajo se nota y hay una trayectoria y la gente se empieza a animar y además gente buena, ¿no? Gente con calidad te empieza a ofrecer formar parte. Tiene que ser una chulada eso, ¿no? Sí, a mí me sigue sorprendiendo, ¿eh? O sea, porque no, más claro, no, más que nada porque realmente es como que está como medio establecido, ¿no? En una especie de regla en la que somos los guionistas los que vamos a la caza o a la búsqueda del dibujante, ¿no? Normalmente ¿por qué? Porque los guionistas podemos llegar a manejar varios proyectos a la vez. Es decir, yo puedo estar escribiendo de manera simultánea 8 proyectos, ¿no? Es decir, bueno, pues los voy preparando y entre lo que tarda uno, lo que tarda otro, cuando me van mandando las páginas, cuando vamos montando los dosieres, cuando vamos vamos compaginando, ¿no? Entonces yo puedo manejar varios proyectos a la vez. Sin embargo, los dibujantes es muy difícil que puedan manejar más de un solo proyecto a la vez. ¿Por qué? Porque las horas que tienen que pasar en la mesa de dibujo son muchas más que las horas que tengo que pasar yo en el ordenador para montar un dossier. Entonces, cuando un dibujante es muy potente, lo más normal es que te lo encuentres ocupado. Esto es así. Es decir, entonces hay muchas veces que es como que se crean una especie de listas de espera, ¿no? Ah, sí, Fernando, tengo que hacer algo contigo, pero yo creo que hasta primavera de 2020 no voy a poder. Ya pues. Entonces pues vas un poco pues eso, compaginando unas cosas con otras, el tal.
Es verdad que en la búsqueda de dibujante también tienes que tener en cuenta estas cosas. Es decir, si tú vas a proponerle trabajo o vas a proponerle un proyecto a un tipo que sabes que no está no para de publicar y cada año saca un álbum y está como ya muy metido en el mercado y vive de ello y tal, tienes que saber que es muy probable que no pueda trabajar contigo. O sea, eso es un poco así. Claro. Entonces, o le ofreces una historia que el tío la lea y diga, joder, esto es la hostia, esto hay que hacerlo, ¿no? O si no, lo más probable es que te diga, mira, yo Va a ser no, difícil. va a ser complicado, va a estar muy complicado. Entonces, y luego encima encontrar esa sintonía que siempre hace falta para trabajar en equipo y en grupo, que ya el factor humano que también es muy jodido de conseguir a alguien que piense como tú, sí, no, luego además eso, el llevarse más o menos bien, ¿no? Sí que es verdad que es más una relación profesional que personal, pero tiene que haber de todo, porque claro, es decir, tú cuando escribes una historia te estás de alguna manera volcando emocionalmente, es decir, de alguna manera te estás mostrando al otro, ¿no? Claro. Entonces sí que tienes que tener la capacidad de confiar en el otro, ¿no? Entonces sí que tiene que existir esa sintonía, ¿no? que decía Miki. Una pregunta que te quería hacer acerca de esto, porque seguro que se la hacen muchísima gente y yo creo que es importante clarificarlo. Yo sé lo que tú piensas porque te he leído, pero cuando uno presenta el guión de un cómic a un dibujante o se lo ofrece, ¿cómo va el tema de los pagos? O sea, ¿tú crees que el guionista debería pagarle al dibujante? Yo creo que en ningún caso debe pagar el guionista al dibujante. Yo creo que en el caso de haber un pago, ese pago debe venir de un editor o de un productor o de un encargo o de una marca de ropa que quiere promocionarse haciendo un cómic. Es decir, de un tercero que venga con dinero a publicar tu trabajo en el formato que sea, ¿no? Más que nada porque creo que debería ser una relación de colaboración mutua. Entonces no creo que se deba pagar en ningún caso cuando estamos hablando, ojo, cuando estamos hablando de presentar un proyecto conjunto cuyo fin es que se edite, ¿vale? Pueden existir determinadas excepciones, ¿no? Por ejemplo, que tú como guionista no quieras presentar un proyecto a nadie, sino que lo que quieres hacer es autoeditar un libro, autoeditar un cómic, ¿no? Entonces, en ese momento que tú quieres autoeditar un cómic, tienes muy claro qué tipo de dibujo quieres, tienes muy localizado a alguien que te puede hacer ese estilo y tal, así que estamos hablando más de un encargo que de un proyecto conjunto para tratar de vender a un editorial. Entonces, en el momento en que tú te estás convirtiendo en alguien que hace un encargo, es que a la vez eres guionista, pero a la vez eres editor, porque el fin último de ese proyecto es autoeditarte. Entonces ahí sí que entiendo que deberías llegar a un pacto con el dibujante, ya sea pagándole por delante o hacer liquidaciones de las ventas o algún tipo de contraprestación por ese trabajo, vamos. Porque luego además, bueno, supongo que ya depende de lo que pactes con la editorial, que es lo de siempre, ¿no? Con lo que lo que tú pactes es lo que es. Pero claro, luego al final tú tienes que poner, esto lo ha dibujado este tío y también tiene derechos sobre este dibujo. Que al final eso, claro, derechos sobre un dibujo es dinero, o sea que... Es que aunque sea un encargo, la autoría es irrenunciable. Entonces ahí no hay tal. Ojo, en España, en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos la gente que está dibujando superhéroes no tiene autoría sobre el TVO de Spider-Man que le toque dibujar o sobre el TVO de la Patrulla X. Claro, pero pues están a contrato, claro. O sea, a ellos les contratan por
Sí, por sí, hacer claro, esto, claro. a lo mejor por una saga, ¿no? Por un arco, el arco de tantos números y les pagarán X, ¿no? Me imagino que yo que es así, no Sí. sé mucho tampoco de este mercado. No, le pagan una cantidad determinada y luego no entran en el reparto de royalties. Es decir, Claro. Claro. no Aparece no en vuelven a cómic, cobrar. Exacto, no vuelven a cobrar más aunque se vendan 3 millones de ejemplares. No, es un poco el Y el juego guionista me que imagino hace. que funcionará también igual, porque es la editorial Exact- la que te contrata al exactamente. guionista también, ¿no? Exactamente igual. O sea, en el fondo, en ese Entonces, aspecto van en paridad, un poco, ¿no? Vale, entonces, digamos, volvemos ahí en el tiempo, ¿no? A ese momento en el que ya tenemos el dossier dibujado por un crack ahí y una buena Sí. historia, ¿no? Sí. Primero, ¿cómo se encuentra un editor? Y segundo, ¿qué actitudes deberíamos evitar a la hora de presentar un proyecto? Bueno, la primera, ¿cómo Es se que yo sé encuentra que un te editor? gusta hablar de esto. La primera, ¿cómo se encuentra un editor? Bueno, hoy en día el 99,9% de las editoriales de cómic que hay en el mundo, sean en España, en Francia, Estados Unidos, donde sea, tienen una página web y una forma de contacto. Es decir, en la propia página web te especifican cómo quieren recibir los proyectos, los manuscritos o los dosieres o como le queramos llamar. Es muy importante hacer una búsqueda que tenga que ver con tu proyecto. Yo siempre lo cuento. Cuando yo hice el primer proyecto de cómic, que lo hice con Alejandro Muñoz, con el que luego publicamos el Teluria 108 y ahora estamos haciendo otro. Bueno, Sí, llevamos tienes mucho el tiempo. Forubaku, Lleva ¿no? mucho Ahora, tiempo sí. dándole caña. Y hicimos un proyecto muy loco. Nosotros nos empezamos a hacer páginas como locos, así porque sí. Llegamos a hacer, si no recuerdo mal, llegamos a hacer 32 páginas, que las tenemos terminadas. Y era un proyecto en el que los nazis habían ganado la Segunda Guerra Mundial y entonces Hitler estaba buscando una serie de ídolos incas para Hostia, me acuerdo perpetuarse. de esto, ¿no? Blind Game. o algo Blind así, Town, ¿no? sí. Exacto, Blind exacto, Town, sí. eso era. Para perpetuarse en el poder hasta el infinito, ¿no? Quería la eterna juventud y tal y cual. Entonces, claro, nosotros decíamos, joder, tenemos un proyecto, esto es potentísimo, esto es la hostia, esto es maravilloso y tal. Y cometimos un error muy de novato y que se comete mucho, y es que lo mandamos a todas las editoriales que encontramos. Es decir, absolutamente a todas. No te dejaste ¿no? ni una. No dejamos ni una. Cogimos un informe de TVOsfera donde venían todas las editoriales que habían publicado TVOs el año anterior en España, y fuimos una por una enviándole el material a todos. Y luego además repetimos la operación en Francia. Es decir, no contentos con eso, lo hicimos en 2 países, ¿no? Y Bélgica Esto hay que quizás hacerlo también. No, en Bélgica puede que cayera alguno. Esto hay que hacerlo a gran escala, ¿no? Pero eso, ni siquiera ¿Y cómo fue el resultado? ni siquiera nos preocupamos en mirar el catálogo de esta gente, ¿no? Entonces el resultado fue terriblemente horrible, ¿no? Porque no paraban de llegarnos cada X tiempo, nos llegaban negativas, ¿no? Y nos llegaban negativas en plan, es que no encaja con nuestra línea editorial, ¿no? Claro, yo decía, coño, claro, es que la verdad es que no. Dice, tienes razón, ¿sabes? No te quedaba otra, ¿sabes? Es decir, ya es que es verdad. Entonces yo es algo que con el tiempo fui aprendiendo, es decir, no se puede mandar tu material a todo el mundo así a lo loco sin ni siquiera saber bien y controlar qué es lo que está publicando esa gente en este momento. No quiere decir, no, es que hace 5 años publicamos distopías
y nos molaban mucho hace 5 años, pero ahora mismo estamos haciendo novelas gráficas sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, hay que tener controlado no solo lo que hace la editorial, sino lo que está haciendo la editorial en los últimos meses. De decir, oye, sí que es cierto que, porque todas van evolucionando, todas van cambiando, ¿no? Todas van un poco viendo qué es lo que está funcionando más en el mercado, van un poco viendo estas cosas. Entonces, pues joder, hay que hacer un trabajo de curro en ese sentido. Claro. Otro problema sí. Habría sido que te dijesen todas que sí, que ahí también te metes en un jaleo. Eso no suele ocurrir. No lo veo mucho como un problema tampoco, ¿no? Ya, pero ahí dices, joder, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Ahora tengo que dar marcha atrás a todos, ¿sabes? Menos aún. Sí. Eso sí que es verdad que me pasó una me pasó una vez, en realidad me pasó una vez que sí que hubo como 3 editoriales que nos dijeron que sí a la vez a un proyecto, ¿no? Claro. Entonces, claro, te quedas un poco como, hostia, ¿y ahora cómo salgo yo de esta, no? Claro, Entonces, pues, pero bueno, a ver, los editores tienen muy asumido que realmente tú, cuando estás moviendo un proyecto, no estás esperando en tu casa delante del ordenador a que él te responda y tal, ¿no? Es decir, ellos saben que tú lo estás moviendo en un espectro más amplio o más reducido, pero que lo estás moviendo en varios sitios a la vez. Entonces, claro. Hombre, pero sí. Sí. Yo te comentaba que en Estados Unidos sí que es verdad, o por lo menos que un rumor que yo tengo entendido, que hay editoriales que no le gusta nada que presentes a la vez, por lo menos en el mundo de la novela, que presentes a la vez un manuscrito a varias de ellas. No les gusta. Hombre, no, ¿y no qué vas a sé hacer? si esto en el cómic también sucede. Ya, sí, o sea, yo estoy seguro que gustarle no les gusta mucho, porque es como que tú estás buscando a alguien que te saque el libro, y a lo mejor puedes ver como una falta de educación que se lo estés enseñando a mucha gente a la vez. Pero es que las editoriales pueden llegar a tardar meses en responderte. Entonces, claro, yo no puedo mandar un proyecto y estar esperando 4 meses a que me digan no encaja en mi línea editorial. Joder, o sea, no, si fuese todo mucho más fluido, yo me esperaría a la respuesta individual de cada editorial, pero las propias editoriales te están diciendo, no, mira, si no te respondemos en 3 meses es que no. Entonces, joder, claro, ¿qué hago? Me espero 3 meses, lanzo el proyecto y espero 3 meses a ver si alguien me responde, ¿no? Entonces, una vez tenemos ese dossier, lo hemos enviado a la editorial correspondiente o editoriales correspondientes. ¿Hay otros métodos para hacer esto? ¿Se manda en físico? ¿Hay, no sé, como en el mundo de la novela hay una opción de mandarlo en físico o de encontrarse con algún editor o no, eso no se suele hacer? Yo en físico no lo he mandado nunca a ningún sitio. Es decir, cuando lo he mandado por correo electrónico siempre he mandado un PDF. Además es muy recomendable que sea un PDF de poco peso, ¿vale? Es decir, si puede ser de menos de... Pues si no se tiran ahí el ancho de banda. Claro, no, pero si puede ser de menos de 5 megas, mejor, ¿eh? O sea, sin... Aparte, hoy en día hay como mogollón de maneras de conseguir que el dossier pese poco, pero no pierdas calidad para verlo en una pantalla, que es donde lo van a ver. Que es verdad que algunas editoriales en Francia, sobre todo, siguen recibiendo dosieres en físico, pero algunas ya te empiezan a poner el tema de oye, mejor me lo mandas en digital, ¿vale? Y tal. Entonces, pues no. Sí que y luego, al margen de esto, yo creo que lo más recomendable a la hora de mover un proyecto, si tienes la posibilidad, es acudir a salones o eventos en los que sepas que va a haber editores que concedan entrevistas o revisen proyectos. Entonces, esa siempre es la... Sí, pero esa siempre es la mejor manera. O sea, en España tenemos el salón del cara a cara. Sí, en España tenemos el Salón del Cómic de Barcelona, tenemos la Héroes Comic Con, que se está haciendo en Madrid y en Valencia,
y en las dos está empezando también a moverse el tema de las entrevistas con editores. Y creo que es la mejor manera. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de explicar tu proyecto a alguien cara a cara. Y hay un montón de matices y un montón de peculiaridades del proyecto que no van a poder obtener del PDF, ¿no? Entonces, siempre que se pueda tener un encuentro en persona, es lo mejor que se puede hacer. También, si quieres ir a vender proyectos a Francia, está el Festival d'Angoulême todos los años en enero, y también la gran mayoría de los editores que van allí tienen su tiempo dedicado a recibir proyectos y revisarlos y tal. Y luego, además, que igual la editorial te puede proponer a lo mejor algún cambio. No estoy hablando de censura, pero sí decirte, oye, cambiar 2 o 3 cosas, y a lo mejor si ya se lo das en físico ya estás cerrando esa posibilidad. No sé, pregunta. Si un editor te va a proponer un cambio de cualquier tipo, te lo puede llegar a proponer en cualquier momento de la cadena de producción del TVO. Es decir, te lo puede llegar a proponer cuando ya lo ha probado, ¿no? Incluso cuando yo lo he aprobado, exacto. Es decir, te lo puede proponer cuando tú le enseñas el dossier y el tío te dice, pero tienes de protagonista a un tío alto de Wisconsin. A mí me interesa que sea una tía rubia de Texas. Y tú dices, o sí o no. Es decir, pues te lo compro o no te lo compro. O me gusta o me da igual, yo quiero sacar el TVO, ¿no? Un poco ese tipo de cosas. Pero luego, mientras estás haciendo el proyecto y vas entregando materiales, vas entregando páginas o vas entregando tal, sí que hay momentos de corrección, ¿vale? De que pueden ser correcciones estéticas en cuanto al dibujo, o pueden ser correcciones narrativas en cuanto a la historia, ¿no? De decir, bueno, pues esto no me gusta como lo estáis resolviendo, o por qué no lo hacéis de esta otra manera, claro, o tal. Y se suele iniciar un diálogo, más que una imposición, se inicia un diálogo en el que te acabas poniendo de acuerdo, ¿no? Tratas de explicar tus motivaciones para hacer las cosas y por el otro lado tal. Por ejemplo, que acaba de salir El espíritu del escorpión, nosotros no teníamos pensado ponerle un subtítulo y ahora el libro ha salido con un subtítulo, no, porque y tiene... Sí, eso que tiene sentido, que además te guía un poco, ¿no? En lo que va a ser la historia para el que coja el TVO desde fuera y antes de abrir, o el TVO, el cómic. Me suena... O TVO, para mí es lo mismo. Y sí que es verdad que en un principio nosotros decíamos, pero el subtítulo, pero no hace falta, es que es como darlo muy mascado a la gente, ¿no? Y tal. Y luego lo piensas y dices, pues joder, tampoco está tan mal, ¿no? A lo mejor sirve para que alguien que no suele ser lector habitual de cómics se pueda acercar a ese libro porque le llama la atención la portada, y nada más leer el subtítulo ya se hace una idea de qué va el tema, ¿no? Ya dice, vale, entonces, pues no sé, hay veces que una sugerencia de un editor pues es muy oportuna o es muy buena, ¿no? Entonces, bueno, chicos, pues es que estamos ya alcanzando el final del programa, con lo que queda todavía por mascar y por hablar de contrato. Yo creo que vamos a tener que tenerte otro día aquí para que nos hables también un poco, sin pues problema, eso, un poquito también de la otra parte, ¿no? De la parte del contrato editorial, del tema de las copias. Yo creo que se parece un poco más al mundo de la novela eso, ¿no? Pero estaría chulo también. Bueno, tiene sus cosas, sí. Pues mejor aún. Te voy a hacer una pregunta. La pregunta malita es que no quiero que se termine el programa sin que te haga esta que te va a encantar. ¿Es más importante el dibujo o el guión? Esta es un clásico. Esta es un clásico. Esta es como la... Es un clásico, ¿no? Esta es como la primera. Es un clásico. No, a ver. El cómic es un arte resultadista.
no es un arte en el que importe mucho el procedimiento, ¿vale? Es decir, un poco el proceso o el tal nos da igual. Entonces nosotros cuando analizamos una obra, analizamos el resultado, y el resultado no nos permite dividir guión por un lado y dibujo por el otro. Es decir, tú cuando lo estás leyendo, cuando lo estás viendo ambos elementos a la vez. Tú puedes tratar de abstraerte y decir, voy a tratar de analizar solo el guión por un lado y el dibujo por otro, pero realmente es un poco engañarte, porque tú lo que estás viendo no es solo el guión y lo que estás viendo no es solo el dibujo, sino claro, que es la fusión, ¿no? Sino que es la fusión de ambos. Entonces la importancia no solo es que sea la misma, es que son indivisibles. Es que en un cómic, por mucho que haya gente que diga no, porque la historia me gustó mucho pero el dibujo no me gustó tanto, dices, bueno, es una percepción subjetiva, ¿no? Pero realmente desde el análisis, desde el tal, tú no puedes analizar Watchmen y decir, no, voy a analizar solo el guión de Watchmen, pero es que solo el guión de Watchmen, o te lees solo el guión de Watchmen si es que existe la versión publicada en algún sitio, o no puedes analizar solo el guión de Watchmen. Es decir, porque para llegar a ese guión, para extraer lo que pone en los bocadillos o en cómo están divididas las escenas o como tal, tienes que ver el resultado final. No puedes abstraerte, no puedes decir, no veo el dibujo, huye de mí. No, claro. No, o sea, no puedes. Entonces es como, no sé. Claro, es que no sé, es como si en una película de cine, ¿no? Te dijesen, ¿qué te gustó más? ¿La imagen o los diálogos? Y digo, pues es que iba todo junto. O sea, yo es que no veo la película con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, pues, pero sí, es uno de los clásicos. La pregunta. Sabía que te iba a gustar. Bueno, pues vamos a pasar al libro de la semana, que bueno, ya lo dijimos en su día cuando hicimos el programa sobre un poco introducción al mundo editorial, pero lo prometido es deuda, y ahora que ha salido El espíritu del escorpión, bueno, pues nos lo recuerdas un poquito, ¿de qué iba? Así rápidamente para finalizar el programa. El espíritu del escorpión cuenta la historia de Radovan Karadzic, el criminal de guerra serbo-bosnio, que una vez que terminó la guerra de Bosnia, todo el mundo lo daba por huido en América Latina o en sabe Dios dónde. Y el tío realmente estaba oculto en Belgrado, haciéndose pasar por un gurú de la New Age californiana, ¿no? Y este papel que asumió, que era el de otro personaje, el de Dragan Davic, llegó a tener una fama bastante grande dentro de ese mundillo, ¿no? De las energías y las medicinas alternativas y tal. Y entonces El espíritu del escorpión contamos cómo hay una chica que se llama Yasmina, que está tratando un problema de esterilidad con este tío, con Dragan Davic, sin tener ni idea de que en realidad Dragan Davic no es Dragan Davic, es Karadzic, y es responsable de una masacre en la que se mataron a 8.000 musulmanes bosnios, ¿no? Entonces esa es la historia, sí. Pues es una premisa que a mí, vamos, desde el día que nos lo contaste por primera vez me pareció de lo más interesante, y vamos, el tipo de cosa que me parece fantástico empezar a ver en cómic, ¿no? En novela gráfica. Y que es real, sí. Tío. Que es que no, claro. Te dicen, no, es que está pasado. Sí, es real, sí. Bueno, y a ver qué tal funciona. Acaba de salir, salió el 28 del mes pasado, o sea, hace 3 días. Y nada, deseando que empiecen a llegar pues reseñitas y un poco la opinión de la gente y tal, porque el trabajo que ha hecho Pablo Caballo en el dibujo es
es una bestialidad. Espectacular, ¿no? Ya lo he visto. Vamos, es espectacular. Sí. Muy bien, pues nada, Fernando, a ver qué tal va la cosa. Nosotros ya te iremos diciendo y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Nosotros terminamos, pero a vosotros toca poneros a escribir. Recordad que nos podéis seguir en iVoox, Facebook, YouTube y ahora también en Twitter. Y nos vemos la semana que viene en A 30 Teclas por Hora. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Saludos.